Las 8 menos 10. Casi. Vamos a empezar nuestra ruta hacia Santiago. Nos quedan 1000 kilómetros. Uf, lo vamos a conseguir. Coliflor y champiñón. ¡Estamos ahí, ya estamos ahí! Nos encontramos en Sevilla, una ciudad con arte, tanto en sus monumentos como en su gente. Nuestro camino comienza aquí, a las puertas de la Catedral Gótica de Santa María, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y construido principalmente entre los siglos XV y XVII sobre una antigua mezquita. Además del gótico, alberga en su estructura otros estilos arquitectónicos como el renacentista y el barroco. En el complejo también encontramos la famosa Giralda de Sevilla, que llega a alcanzar los 100 metros de altitud y cuya construcción está formada por el alminar almohade de su base del siglo XII y por su campanario cristiano añadido en el siglo XVI en la época renacentista. Está la Conchita, que está aquí enfrente de la catedral. Vamos a sacar parné porque no tenemos un centavo. Y a mí se me ha olvidado la tarjeta sanitaria. Decidimos desviarnos un poco del camino para tomar el paseo que transcurre por el río Guadalquivir y así poder ver la Torre del Oro, edificio almohade del siglo XIII de unos 36 metros de altitud que en sus tiempos mozos estaba revestido de azulejos dorados. Por este paseo también dejamos a la izquierda el famoso barrio de Triana y el puente que recibe el mismo nombre. Un poco después topamos con la Torre Peli, edificio que ha generado gran controversia en la ciudad debido a sus dimensiones. Y aquí a la salida de Sevilla llegamos a la placa donde se encuentra el punto kilométrico que te dice que Santiago está a 1000 kilómetros. Salimos de Sevilla y vamos camino de Camas. Tras dejar Camas, llegamos a Santiponce, localidad donde se encuentran las ruinas romanas de Itálica. Este complejo fue antaño la primera ciudad romana fundada en Hispania, en el año 296 a.C., y en donde nacieron dos emperadores de renombre como fueron Trajano y Adriano. Aunque no tuvimos tiempo de disfrutar de los restos de lo que fuera antaño la ciudad, sí que lo tuvimos para contemplar su anfiteatro, considerado el cuarto del imperio debido a su capacidad. Lo mejor para realizar la visita es aparcar la bici en el espacio reservado a ello, no hacer como nosotros, que con la cosa de no querer pararnos mucho, nos metimos hasta el fondo con ellas, hecho que nos ocasionó una merecida reprimenda. Dejamos Santiponce y empezamos a encarar un interminable camino en línea recta rumbo a Guillena. Está sequerón, ¿eh? Joder. ¿Cómo se lo llega entrado el verano, Estamos en Guillena, vamos a comprar unas andaluzas para hacer unos bocadillos de tomate con atún, porque nos van a venir muy bien. A partir de ahora es todo subida hasta el Medellín de la Plata. Tenemos que reponer muchas fuerzas. Hostia, eso de guarreo total, ¿no? No, esto ya es de quemado. O sea, quemado, de morena. Sí, hombre. No se vaya moreno nuclear, aquí. Qué moreno más raro. Nos hemos metido una pequeña duchita en esta gasolinera, con esta manguerita de agua, para afrontar la subidita que nos espera ahora, que es tela de chula. Vamos a ver. Una vez que dejamos Guillena, el recorrido comienza a ir en ligero ascenso, con algún tramo algo riguroso, para ir adentrándonos en la Sierra Norte de Sevilla. Mortal el chicharreo que hacen. Son las 1:15, 41 grados. Tenemos que encontrar cualquier forma de refrescarnos y aquí hay una. Si hay algo que caracteriza a algunas etapas de este camino es la gran distancia existente entre poblaciones, lo que hace indispensable estar bien provistos de comida y agua. Cuando fallamos en lo segundo, el camino nos sorprende regalándonos una fuente inesperada. Qué poquito nos queda bajar la cuestecita y ya estamos ahí.
Así que nada, al acecho. Hoy no comemos menú. No, hoy comemos menú de muino. Venga, vamos. Llegamos a Castilblanco de los Arroyos algo tarde para almorzar. Menos mal que la familia nos perdonó esta pequeña licencia peregrina y quiso acompañarnos en nuestra primera comida. Aquí que nos han dado una sorpresita. Se están poniendo buenos. Vamos a hacer una foto así. Si salimos sobre las 6 podríamos llegar al almacén a las 10. No, descansar poco. Dejamos Castilblanco con la preocupación de la hora. Era tarde y deseábamos llegar a Almadén de la Plata, que estaba a casi 30 kilómetros, de los cuales los primeros 16 son por carretera. Como curiosidad de este trecho, fue el pasar al lado de la dehesa Hierbabuena, propiedad del torero Ortega Cano. En lo alto del tramo de la carretera tenemos que desviarnos por el Parque Natural Los Berrocales. A pesar del cansancio acumulado, este trazado fue un bonito respiro que nos recargó de nuevo las energías. Pero nos queda todavía el Alto del Calvario, que esta era de guay. Contra todo pronóstico, metiéndole caña a las últimas horas de la tarde, donde las fuerzas están ya medio agotadas. Ahí está la tía, con 2 cojones. ¡Ole, ole! Nuestros peores pronósticos se cumplen. Y como colofón de la tapa, el Alto del Calvario. Una subida corta, pero que hace honor a su nombre. Yo no sé ya de dónde sacamos la fuerza. Joder. Desde la cima del cerro, por un lado, tenemos una buena panorámica del parque. Y por el otro lado, divisamos ya casi anocheciendo nuestro destino de hoy, Almadén de la Plata, lugar en el que no tendremos suerte a la hora de dormir, pero que explicaremos en la próxima etapa. Madre mía, tío, esto es para matarse.